En este video vamos a aprender a representar números irracionales en la recta numérica. Supongamos que queremos ubicar el número raíz cuadrada de 2. Para ello vamos a utilizar un concepto de geometría que se conoce con el nombre de teorema de Pitágoras. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo, es decir, en todo triángulo en donde uno de sus ángulos interiores sea recto, fíjense en este triángulo, tenemos tres ángulos interiores y este ángulo sería recto, es decir, sería un ángulo que mide 90 grados. Lo que plantea el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo se va a cumplir que la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora bien, ¿quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? Siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. O sea que en este caso, este lado sería la hipotenusa. Y los catetos son los dos lados que determinan al ángulo recto. Así que acá tendríamos un cateto y acá tendríamos el otro cateto. Ahora bien, para poder representar en la recta numérica, por ejemplo en este caso la raíz cuadrada de 2, vamos a utilizar este teorema. Y vamos a decir, supongamos que tenemos un triángulo rectángulo en donde cada uno de sus catetos mide una unidad. ¿Sí? O sea, nos imaginamos el triángulo rectángulo y decimos que cada cateto mide una unidad. ¿Sí? O sea que si planteáramos el teorema de Pitágoras, diríamos que la hipotenusa al cuadrado, que aún desconocemos cuánto mide, por eso la vamos a dejar con signo de pregunta, la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, de acuerdo a lo que plantea el teorema de Pitágoras. Ahora bien, podríamos resolver estas dos potencias y nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado es igual a 1 más 1. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es igual a 2. Ahora bien, fíjense que nos queda planteada una ecuación en donde la incógnita es la hipotenusa. Para poder hallar el valor de esa hipotenusa, tendríamos que despejar esta potencia y la pasaríamos al otro lado de la igualdad en forma de raíz cuadrada. Así que nos quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 2. Y fíjense que casualmente es el número irracional que nosotros queremos ubicar en la recta numérica. ¿Y cómo lo obtuvimos? Por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si nosotros construimos un triángulo rectángulo con estas características, que sus dos catetos midan una unidad, entonces por el teorema de Pitágoras se va a cumplir que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo va a medir raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder ubicar este número en la recta numérica? Vamos a construir dos rectas perpendiculares entre sí, es decir, que donde se cortan, en el punto de lo que llamamos punto de intersección entre esas dos rectas que se están cortando, van a quedar determinados ángulos rectos, 4 ángulos rectos. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar con esta condición de perpendicularidad? Para poder construir en este sector un triángulo rectángulo. ¿Qué triángulo rectángulo vamos a construir? El que estuvimos trabajando recién, que tiene que cumplir con estas características. El cateto horizontal tiene que medir una unidad y el cateto vertical también tiene que medir una unidad, para que de esa forma la hipotenusa sea igual a raíz cuadrada de 2. El triángulo rectángulo quedaría construido de la siguiente manera. Fíjense, acá tenemos el cateto horizontal que mide exactamente una unidad de distancia, porque estamos trabajando con la unidad de la recta numérica horizontal, y en la recta numérica vertical también este cateto mide una unidad de distancia. ¿Sí? ¿Se ve? Los dos catetos son iguales. Entonces, por lo que vimos antes en el teorema de Pitágoras, la hipotenusa de ese cateto, de ese triángulo rectángulo, perdón, tiene que medir raíz cuadrada de 2. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el compás y vamos a medir esta medida, ¿sí? O sea, vamos a tomar la medida de la hipotenusa.
Bien, acá tenemos el compás, vamos a tomar la medida de este segmento, de este lado del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, vamos a pinchar en 0 en el centro y vamos a hacer una marca en la recta numérica horizontal. En esa marquita que hicimos con el compás va a quedar ubicado el número raíz cuadrada de 2. Acá va a estar el punto que queríamos ubicar. ¿Cómo podemos estar del todo seguros de esto? Porque estamos respetando la medida del triángulo rectángulo. Lo que hicimos fue tomar esa medida con el compás y trasladarla a la recta numérica, ¿sí? Y fíjense, si nosotros resolviéramos la raíz cuadrada de 2 en la calculadora, voy a anotarlo acá, esta sería igual a 1,41, 42, 13, 56, 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Y fíjense dónde quedó ubicado ese número irracional. Quedó ubicado entre 1 y 2 y parecería, ¿no?, por la escala que utilizamos, que está bastante cerca del 1,5, que estaría justo en la mitad entre el 1 y el 2. Y fíjense que coincide con el resultado que nos está dando la calculadora. Entonces, siempre que queramos ubicar un número irracional en la recta numérica, vamos a tener que utilizar el famoso teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, supónganse que quisiéramos ubicar otras raíces que no sean raíz cuadrada de 2, vamos a tener que tener en cuenta esta igualdad, ¿sí? Tendríamos que pensar cuánto deben medir cada uno de los catetos de mi triángulo rectángulo para que efectivamente la hipotenusa sea igual a ese radical, a esa raíz que queremos ubicar en la recta numérica.